Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de espacio abierto para el aprendizaje correspondiente a nuestra semana número 1, retomada el día sábado 9 de marzo del 2024, con la intención de que pudiéramos retomar la sesión del día viernes, que por cuestiones del 8 de marzo se consideró por parte de Prepa en Línea CEP que se otorgará otro día y seguir con estos elementos simbólicos del 8 de marzo. Entonces, en esta ocasión voy a compartir con ustedes una breve presentación que nos permitirá ver algunos alcances, sobre todo de los objetivos y metas de aprendizaje de la semana número 1. Recuerden que nuestra sesión del día viernes tiene la intención de generar la comprensión e interiorización de los conceptos revisados durante la semana, que en este sentido nos hemos centrado en los espacios de prepa en línea CEP. Recuerden que nuestra modalidad pues es una modalidad virtual y es importante conocer todos estos elementos, especialmente por ser una herramienta fundamental en la plataforma para poder realizar nuestras actividades y generar esa interacción para generar el aprendizaje que se pretende en su bachillerato general. Y en este sentido, pues yo he realizado una breve presentación que ya también les compartimos el día miércoles, pero que el día de hoy pues vamos a estar retomando, especialmente porque vamos a ver todos los beneficios que nos ofrece la plataforma. Y es importante considerar, por supuesto, que en la semana número 1 del propedéutico de Prepa en Línea C, pues el objetivo principal es conocer prácticamente, como lo estamos viendo en pantalla, pues los espacios de Prepa en Línea C y especialmente centrarnos en los elementos de mi aula, con la intención de que sea este el espacio más conocido por ustedes, puesto que va a ser el espacio virtual de trabajo durante todo su propedéutico y por supuesto durante toda su bachillerato en Prepa en Línea C. En estos del primer módulo hasta el 23, en el módulo 23 que ustedes van a estar cursando. Y aquí en la pantalla ustedes están observando que les estoy compartiendo justo un elemento importante que tiene que ver con los elementos de la plataforma. Es una infografía que yo he creado con la intención de compartir con ustedes qué elementos nos brinda la plataforma de Prepa en Línea CEP. Y justo por una parte podemos observar que dentro de los elementos de la plataforma se encuentran los recursos didácticos. En la plataforma encontrarán ustedes recursos didácticos como infografías, videos, audios, contenido extenso que van a ser de utilidad para su aprendizaje semanal. En este sentido, otro elemento de plataforma que nos brinda este espacio, pues son los foros, este espacio de interacción a través del cual vamos a estar generando esta interacción social con los compañeros. Se encuentra el foro de dudas técnicas, el social y el foro aprendiendo, que prácticamente ustedes ya han identificado que dentro de esos elementos de la plataforma también podemos encontrar recursos de orientación. ¿Y a qué nos referimos con recursos de orientación? Pues prácticamente a los procesos de evaluación, las unidades de aprendizaje y por supuesto la introducción y contexto que nos Prepa en Línea CEP nos prepara previo a realizar alguna actividad integradora. En este sentido, otros elementos importantes de la plataforma son los recursos administrativos, entre los cuales vamos a encontrar avisos recientes, evidencias, mi avance, participantes y navegación. Todos estos elementos administrativos nos permiten dar seguimiento y monitoreos al aprendizaje de cada estudiante, de tal manera que de forma autónoma ustedes pueden ir dando seguimiento a este aprendizaje. Dentro de otros elementos tenemos la integración de actividades, que son prácticamente todas las actividades de plataforma que ya ustedes están viendo en cada semana, como son las integradoras, las formativas, los cuestionarios socioemocionales y demás actividades. En este sentido, pues también es importante conocer que existen canales de comunicación, los cuales pues prácticamente a través del mensajero de plataforma, novedades y mi pizarra de sesiones nos permiten generar esa interacción necesaria a través de nuestra plataforma. Es decir, todos estos elementos que nos brinda nuestra plataforma se encuentran únicamente dentro de nuestro espacio virtual, de tal manera que podrán observar que a diferencia de otras plataformas, pues esta de Prepa en Línea CEP nos comparte todos los elementos necesarios para poder generar una interacción virtual que potencie nuestro aprendizaje en esta modalidad. Y bajo estas consideraciones es importante identificar, vamos directamente a la plataforma, que en esta semana tenemos los recursos didácticos especialmente basados en los espacios de Prepa en Línea CEP. Vamos a conocer especialmente mi campus, mi comunidad de aprendizaje,
y mi aula, de tal manera que es importante que ustedes revisen los recursos didácticos de esta semana para que tengan los conocimientos necesarios que van a requerir al desarrollar sus actividades integradoras de esta semana. Entonces es importante, por favor, que no dejen pasar todos y cada uno de estos recursos didácticos que estamos viendo en plataforma, porque es justo cada semana donde nosotros vamos a encontrar la información necesaria para poder generar los argumentos básicos que nos van a permitir desarrollar nuestras actividades. Y en este sentido, pues les sugeriría que revisáramos el recurso didáctico denominado tipos de formato, porque pues es importante considerar que al enviar nosotros un archivo en la plataforma es fundamental conocer que la mayor parte de las actividades se van a entregar a través de documentos en Word, documentos en PDF o en Excel, y por tanto es importante que conozcamos cómo se adjuntan, de tal manera que al momento de evaluar el asesor virtual pues tenga la visión completa del contenido de nuestras actividades. Si ustedes si ustedes llegan a borrar algún documento, alguna extensión al momento de cambiar el nombre de el nombre de su archivo al enviar su actividad, pues entonces no me permitirán revisar esta actividad. Por tanto, es importante leer este recurso didáctico que nos expresa bajo qué extensión de cada documento y de cada formato pues vamos a estar enviando las actividades, de tal manera que no haya pormenores en los envíos y que su asesor virtual cuente con todos estos elementos. Entonces es importantísimo revisar este recurso que estamos viendo en plataforma. Ahí nos dice incluso también cómo trabajar los documentos en la nube cuando pues ustedes lo están haciendo desde algún dispositivo móvil como es el celular, y justo esta extensión, miren, la del documento Word, que es .docx, es justo las que no tenemos que borrar, cambiar la denominación de nuestro archivo. Porque recuerden que en la plataforma las indicaciones para las actividades integradoras es guardar el documento con una nomenclatura solicitada en las indicaciones, de tal manera que muchos sin querer cambian la extensión del documento y entonces el tipo de formato ya no es legible al momento en que el asesor virtual lo descargue. Entonces, por favor, para que pongan mucha atención al enviar sus actividades integradoras. Una vez revisado este elemento, este recurso didáctico, pues bueno, es importante destacar que en esta semana es importante realizar el foro, participar en el foro aprendiendo, realizar sus dos actividades integradoras esta semana, la 1 y la 2, las actividades formativas, el cuestionario socioemocional y por supuesto la práctica 1 que hay que enviar en este sentido. Vamos a ver aquí de manera muy clara. Ya en el día miércoles de la semana número 1 revisamos cómo está estructurada las indicaciones de nuestra actividad, de nuestras actividades integradoras. Entonces, en este sentido, nuestra actividad integradora 1, denominada los espacios de prepa en línea CEP, nos solicita justo pues que revisemos cómo está constituida y sobre todo que nos vayamos al apartado cómo lo realizaré. En este punto, pues ustedes podrán observar que dentro de la pantalla lo primero que nos aparece, además del nombre de la actividad, es un breve resumen acerca de lo que se trata esta actividad, el propósito, que también nos menciona el objetivo que se cumple al realizar esta actividad integradora, todos los elementos que necesitaré de manera previa, todos los conocimientos que necesitaré para poder desarrollar mi actividad y algunos elementos que vamos a continuación a destacar. Es fundamental, por supuesto, que leas detalladamente todas las indicaciones de esta actividad integradora, así como de la actividad integradora 2, porque describe justo de manera secuenciada y muy concreta qué es lo que vamos a desarrollar en cada actividad. Entonces, importante para que por favor no se les pase. Ahí les decía, mira, el propósito, qué necesito, qué entregaré, cómo lo realizaré. Importante aquí el punto de cómo lo realizaré. Si te das cuenta, en la indicación número 2 hay un documento que al darle clic sobre el texto pues me va a descargar un documento editable, que es justo una plantilla que Prepa en Línea CEP ya tiene realizada para ustedes, y al momento de descargarla le voy a dar clic para que abra el documento y enseguida voy a identificar que la plantilla que abre es justo en donde voy a elaborar mi actividad integradora. Por ahí he visto algunos compañeros que no han descargado esta plantilla. Importante, por favor, realizar cada paso que se menciona en las indicaciones de plataforma. En este formato, pues lo primero que observamos es el nombre de la actividad, algunas indicaciones generales y punto a punto se va señalando qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en el punto número 1 nos solicita que demos respuesta a dos planteamientos. Aquí el tip que yo les voy a compartir, si te das cuenta, son dos planteamientos los que se están considerando. Entonces, estos dos planteamientos hay que responderlos, ¿sí? Hay que habilitar la edición del documento y enseguida, bueno, pues hay que
ir respondiendo poco a poco. Entonces el tip número 1 que yo les comparto para el punto 1 de esta actividad integradora es responder a ambos planteamientos. Por ejemplo, ahí voy agregando, importante responder las dos preguntas que se plantean en este punto número 1. De tal manera, ¿sí?, que el documento explique detalladamente a cada pregunta la respuesta que ustedes ya han interiorizado a lo largo del revisar los recursos didácticos de esta semana. Entonces aquí les voy a subrayar en amarillo que es importante dar continuidad a este tip que yo les sugiero, que respondan las dos preguntas. Y especialmente aquí, además de denominar o de nombrar los espacios que conforman Prepa en línea CEP, es importante que expliques cada uno para qué sirve. Es decir, vas a enlistar, ¿sí?, estos espacios y además vas a escribir cuál es la utilidad de cada espacio, cuál es la utilidad de mi aula, cuál es la utilidad de mi comunidad de aprendizaje y por supuesto de mi campus. Entonces, para que por favor lo consideres en cuenta este tip, importantísimo. ¿Sale? Es considerable detallar lo más posible, sobre todo considerando tus propias palabras. Y bueno, aquí les voy a subrayar el tip para que de color azul, para que lo vayan identificando punto por punto. En punto número 2, pues bueno, vamos a observar que deberás responder qué elementos encuentras en mi comunidad de aprendizaje. Y aquí, bueno, pues también vamos a identificar con un color amarillo cuál es la pregunta que se me plantea. Si te das cuenta, aquí no tengo que enlistar nada. Aquí yo te agrego un tip número 2 y pues prácticamente en este tip número 2, pues la sugerencia que yo te doy es que respondas de manera concreta el planteamiento y pues aquí no es necesario desglosar como en la pregunta anterior, pues esos elementos de plataforma, solamente nos pide que los mencionemos. Aquí, insisto, no nos solicitan la descripción detallada de cada elemento o de cada funcionalidad de ese elemento. Solamente debemos hacer mención de los elementos de mi comunidad, que ustedes ya han identificado a lo largo de la semana. ¿Sí? Ese es nuestro tip 2. Y en el punto número 3 nos dice que ingrese con los accesos al apartado Mi Campus. Aquí es importante. El tip número 3 va en este sentido, ¿vale? El espacio que me piden visitar, campo, tengo que navegar en plataforma en este espacio Mi Campus, y una vez que yo acceda a Mi Campus debo tomar una captura de pantalla que deberé agregar en el cuadro que se integra en mi plantilla editable de mi actividad integradora. En este sentido, el 3 es en la semana 1 a través del recurso, perdón, a partir del espacio o el apartado novedades, te compartí un recurso educativo digital en donde hablamos justamente de cuáles son los espacios de plataforma y especialmente estamos exponiendo en ese recurso que puedes revisar en novedades las herramientas que te serán útiles para poder hacer estas capturas de pantalla. Aquí necesitan hacer una captura, muchas veces desde el móvil es muy sencillo, pero hay personas que todavía se les complica un poco hacerlo desde una PC o desde algún otro dispositivo. Entonces es importante que vayas a revisar el recurso educativo digital de la semana número 1, en donde imparto algunas herramientas digitales que serán útiles para conocer cómo se realiza una captura de pantalla. ¿Sale? Entonces es importante para que tu formato en esta actividad pues sea ordenado, integre la información que se te solicita de Mi Campus y pues realices la captura de la mejor manera. Te invito a revisar el tutorial que se compartió desde la semana número 1 en novedades, insisto. Ese es nuestro tip número 3 para el punto 3 de esta actividad integral 1. Enseguida, pues os dice que una vez que, bueno, aquí vamos a agregar la captura de pantalla dentro del recuadro. Importante que consideremos ese recuadro, que no cambiemos el formato de la actividad, que no lo hagamos ni más grande ni más chico. Simplemente ahí vamos a agregar nuestra captura. Y bueno, en este sentido, vamos a abrir la plataforma en una ventana
en otra ventana para identificar realmente qué captura debe de ir en ese apartado que es referente a mi campus. Y si te das cuenta, aquí regresé al portal. En el portal voy a ingresar mi usuario y enseguida mi contraseña, que ya en mi dispositivo ya está precargada. Y entonces vamos a agregar aquí la información importante. Voy a agregar ahí mi usuario. Voy a ingresar a tomar la captura de pantalla de mi clip para que les sirva en este video. Y especialmente aquí está mi comunidad de aprendizaje. Y miren, aquí está el espacio Mi Campus. La captura que deberá hacerse. ¿Por qué? Porque aquí me describe en mi campus, dice C5 generación 63, justo ahí, esa es la captura. Yo estoy utilizando una herramienta de recorte dentro de mi PC y de trabajo, y ahí justo estoy, miren, agregando la captura, de tal manera que una vez que yo haga la captura, copio la imagen y me voy directamente a mi Word, donde me está solicitando mi captura de pantalla, le doy control C, control V y finalmente me agrega mi captura. Y esa es la forma, o es el tip que yo te doy para que agregues tu captura de pantalla a Mi Campus. Una vez que ya revisaste el apartado Mi Campus, pues ahora vámonos directamente con el siguiente punto. Vamos a contestar qué apartados conforman campus y para qué sirve cada uno. Entonces vamos a identificar ahí. Es importante que tú los busques, que identifiques, revises el contenido extenso para que identifiques estos elementos. ¿Qué apartados conforman mi campus y para qué sirve cada uno? Y aquí viene el siguiente tip. Si te das cuenta, aquí también nos están haciendo dos preguntas. Una parte, ¿qué apartados conforman a mi campus? Y por otra parte, ¿cuáles son los usos o para qué sirve cada uno de esos elementos de mi campus? El tip 4, entonces, es importante responder las dos preguntas, que se plantean en este punto. ¿Sí? Y para el caso de para qué sirve cada uno, es importante, como en la pregunta pasada, detallar cuáles son, ¿no? En la primera pregunta es cuáles son, identificar cuáles son y detallarlos. Y luego en la pregunta para qué sirve cada uno es fundamental detallar en tus propias palabras para qué sirve elemento de mi campus o cada apartado de mi campus. Entonces, otro siguiente tip. Importantísimo. Aquí lo subrayo, le voy a quitar un poco. Y el tip 4, pues responder las dos preguntas. Ya lo mencionaba de manera breve. En el punto número 4 dice: ahora mi aula haciendo clic en el módulo propedéutico. Dentro del aula encontrarás todo lo necesario para estudiar en Prepa en Línea CEP. Toma una captura de pantalla de mi aula. Entonces aquí pues vámonos directamente a la plataforma, te doy el tip. En la plataforma vamos a irnos directamente a mi aula. La captura que me pide justo es de este espacio. Y entonces pues ustedes ya han identificado clara cuál es el aula dentro de nuestra plataforma de Prepa en Línea CEP. Entonces vamos allá, voy a acceder a la pantalla. Y miren a dónde vamos a ir. Recuerden, vamos a acceder a Campus, que es Campus 5 generación 63. Y voy a agregar mi usuario y contraseña. Únicamente voy a estar aquí revisando, haciendo mi captura. Voy a mi aula. Aquí estaba dentro de la actividad integradora, pero voy a ir directamente a mi aula. Doy clic en propedéutico y si te das cuenta ya tomo mi captura de pantalla de esta imagen que aparece, que es mi aula, donde están todos mis recursos académicos, recursos administrativos, de seguimiento a mi aprendizaje. Yo lo voy a hacer aquí, le voy a agregar porcentaje para que se vea toda la pantalla y voy a hacer un número de pantalla para que lo pueda copiar a mi documento Word donde se me está soltando. Y ahí, mira, prácticamente lo que voy a hacer es justo voy a ir a mi documento en Word y voy a dar aquí práctica. Ahí está mi captura de pantalla de mi aula. Enseguida, en la pregunta que continúos encuentras en mi aula, ya que es importante responder, y viene el siguiente: responder las dos preguntas que se plantean. Por una parte, igual que en las otras ocasiones, se me pregunta qué elementos comparten en mi aula y de esos elementos para qué sirve cada uno. Importante detallarlo con tus propias palabras. Este es mi tip número 5.
Y aquí te sugiero responder a ambos planteamientos, como ya te lo indicaba, detallando con tus propias palabras lo que has comprendido de los espacios y de cada uno de sus elementos. Para que entre más, pues entonces tu actividad pues es mucho más explicativa y cumple con los elementos que también se encuentran dentro de las indicaciones de forma y que previamente puedes revisar para cumplir con todos estos que se menciona en de evaluación, que se denomina rúbrica. Todos estos elementos que tú vas realizando pues derivan de la revisión de la lectura que realizas de los recursos didácticos. Entre más tengas la atención de los recursos didácticos, pues más tendrás para poder responder tus actividades integradoras. En el siguiente punto dice ya identificado el espacio de mi campus y mi aula, pues entonces ahora vas a responder los planteamientos que se generan. ¿Qué diferencias encuentras en mi aula de prepa en línea CEP? Aquí, por ejemplo, te doy otro tip, el tip 6. En este punto de la pregunta puedes hacer mención en tu respuesta a especialmente, por ejemplo, los espacios abiertos para el aprendizaje. Son diferentes, ¿no? En una modalidad presencial no tenemos herramientas como es el foro aprendiendo o como es el espacio abierto para el aprendizaje que realizamos todos los miércoles y viernes. Entonces, uno de los elementos que puedes retomar para dar respuesta a esta pregunta, identificando diferencias entre mi aula de prepa CEP y el aula de una escuela presencial, pues puedes hacer alusión a estos dos elementos o incluso a algunos otros elementos de algún espacio que tú consideres dentro de mi aula y mi campus. ¿Sale? En este sentido, bueno, pues el argumento podría estar relacionado o en función de que en la modalidad virtual, pues se prioriza pues la comunicación y la interacción de uso de herramientas digitales como son los foros y como son los espacios abiertos al aprendizaje, ¿no? Entonces te sugiero que consideres estos elementos, pues porque de esta manera hay un argumento mucho más claro, mucho más ¿sale? Tú lo harás con propias palabras, con tus propios argumentos, considerando los que tú creas convenientes respecto de lo que has aprendido en esta semana de los espacios de prepa en línea CEP. Y aquí yo sigo argumentando. Porque si te das cuenta no es una respuesta corta, es una respuesta argumentada basada en lo que he aprendido. Y la siguiente pregunta pues también hay que responderla. En el punto número 6 nos pide que hagamos una captura del foro aprendiendo, entonces nos vamos a ir directamente, bueno, que hagamos una participación en el foro aprendiendo, tomemos la pantalla y lo agreguemos en el recuadro que se menciona a continuación. Entonces por favor aquí pues te sugiero que te vayas directamente a mi aula, busques el espacio, el foro aprendiendo de la semana número 1, que está dentro de los cursos de la semana 1, des clic, vaya a sacar algún comentario, sugerencia, alguna duda que tengas, ahí en el foro, ahí lo estamos observando. Y ahí mírame, es mi participación, en este voy a tomar captura de pantalla de mi participación, que es el foro aprendiendo que se encuentra en mi aula, y ahora sí voy a tomar la captura y lo voy a enviar a mi formato en Word, en mi plantilla, que lo requiere para mi pregunta número 6. Mira, y ahí agrego control C, control V, mi captura de pantalla, y eso sería prácticamente por la actividad integradora número 1. ¿Sale? En este sentido, acuérdate que la nomenclatura te pide guardar tu documento con tus apellidos, tus nombres y la nomenclatura que hace referencia, estamos viendo en pantalla, que hace referencia a la semana, el módulo, que quiere decir módulo propedéutico, la semana 1, es decir, la semana a la que corresponde la actividad, y las siglas AI1, que quiere decir actividad integradora 1, es decir, un identificador, ¿sale? Que responda a esta nomenclatura, que agregue tu nombre para que por todo pues se considere de esa manera correcto y cumplamos con los elementos que está el instrumento de evaluación, que se denomina rúbrica. En este sentido, pues ya prácticamente vamos a guardarlo, y eso sería actividad integradora número 1. Lo guardamos y lo en la plataforma, ¿sale? Ahí está con la nomenclatura completa de forma correcta. Me aseguro que esté guardado, lo puedo ver y puedo cerrar ya mi documento. En este sentido, pues investigas la indicación de cómo subir tu actividad integradora a la plataforma, ¿sale? Ok, entonces vamos directamente al módulo propedéutico nuevamente, vamos a mi aula y ahora sí,
vamos a empezar a explicar un poquito en el tema de las actividades integradoras. Recuerda, la actividad integradora número 2 también es muy similar a las indicaciones, solo que por supuesto esta es la actividad integradora 2. Hay elementos que considerar, qué necesito, qué entregaré, nos vamos a ir al punto de cómo lo realizaré y cómo se evaluará para revisar la rúbrica. Es muy similar, también tenemos que agregar una serie de captura de pantallas, pero es importante poner atención en el espacio cómo lo realizaré, descargar el documento editable para poder realizar mi actividad y sobre ese documento en Word trabajar mi actividad integradora número 2, que estamos viendo, lo voy a descargar, lo voy a editar. Y prácticamente de esta actividad que se denomina que hay en mi aula, mi actividad integradora 2, pues prácticamente no soy capturas de pantalla, entonces es importante que vayamos en atención en cada una de las indicaciones y recuadro la captura de pantalla de espacio en el que tengo que navegar y que me indica, ¿sale? Entonces es muy similar en la metodología para ir haciendo nuestras capturas, leemos, integramos y desde plataforma navegamos en el espacio y luego copiamos y pegamos a nuestro espacio en nuestro formato editable de prepa en línea para nuestra actividad integradora número 2. Guardamos con la nomenclatura considerada previamente, pero en este caso cambiará el último término por referencia a la semana número 1 y la actividad integradora número 2. ¿Vale? Entonces, para que estemos ahí bien pendientes. Ahora, en este sentido, pues, ¿qué otras actividades integradoras hay que cumplir en esta semana? Aquí estoy haciendo una captura de pantalla y mira, fíjate, esta captura de pantalla prácticamente podemos identificar dos elementos en mi aula, ¿sale? Estamos viendo cómo está construida mi aula. Del lado izquierdo está todo con las actividades integradoras, los recursos didácticos, y del lado derecho vas a encontrar pues unas dos que te permiten dar seguimiento y monitoreo a tus avances en plataforma. También hay comunicación de la cual es importante identificar. En este panel del lado derecho vas a encontrar los avisos recientes y los siguientes elementos que vamos a estar identificando. Aquí le tomé una captura de pantalla con la idea de como que hubiera una línea imaginaria que te pudiera permitir identificar este panel que se encuentra del lado derecho en mi aula. Y si te das cuenta, mira, está allí avisos recientes, que es un apartado en donde comunicamos los asesores virtuales y los AMES, pues información relevante al módulo y que tienes que estar revisando de manera constante. Estas sesiones. El apartado de evidencias, que ahí puedes encontrar tu portafolio de evidencias, donde encuentras todas tus evaluaciones y retroalimentaciones de las actividades que realizas. Vamos a acceder aquí para que más o menos cómo está conformado el portafolio de evidencias, donde tenemos publicaciones y cada uno de los rubros a evaluar a lo largo del módulo propedéutico. Aquí podrás identificar las actividades integradoras, las actividades formativas, los cuestionarios, la participación en los foros, y aquí podrás ir viendo tu porcentaje y tus retroalimentaciones, que como asesor virtual yo agrego en cada una de tus evaluaciones. Aquí al final del módulo vas a ir viendo tu avance y tu porcentaje de avance. Entonces aquí pues prácticamente pues vamos a identificar también que además en este del lado derecho encontraremos apartado mi avance, que prácticamente es una línea de color rosado que estoy pintando de verde cuando las actividades que se mencionan. Si te das cuenta que me voy pasando mi manita sobre la imagen, todas las actividades están asignadas y que puedo ir identificando cómo avanzo. También hay otro apartado que se denomina un poquito a el avance para que vean cómo me aparece a mí de las entregas que tiene cada uno de ustedes. Por ejemplo, aquí se ve en verde de que nuestra compañerita Ana, miren, ya entregó 3 actividades y va avanzando. Aquí también otro ejemplo de varios compañeros que van avanzando. Y bueno, también tenemos a quienes todavía no nos entregan, pero conforme va avanzando la semana lo van a ir haciendo. En este sentido, otro apartado dentro de ese panel es la dedicación en el aula, los participantes, en donde vas a encontrar a virtual, el supervisor para acompañamiento en la mejora, por supuesto, la compañeros que forman parte de tu grupo, del grupo 196. Aquí le vamos a dar clic. Aquí te doy un tip. Aquí puedes encontrar el grupo al que estás adscrito o asignado, que es el módulo 0, campus 5, generación 63, grupo 100. Lo encontramos ahí donde se encuentra debajo, digamos, del botón grupo, y ahí lo podemos identificar. Está el apartado de navegación y algunos otros elementos que también serán de utilidad para tu seguimiento y monitoreo de tus evaluaciones. Entonces es importante que identifiques dentro de mi aula, tienes todos estos elementos. Es importante participar en el foro en esta semana, realizar tus 2 actividades formativas. Recuerda que las actividades formativas, pues es importante asegures que guardes tus respuestas. Para ello puedes ver el video tutorial en las indicaciones de este
de esta actividad. Para la actividad formativa de 1 y 2 importante. Recuerda que tienes 3 oportunidades de responder. Aquí este será el que te comento, cómo responder los cuestionarios. Lo puedes ver, es un video muy cortito, entonces es importante que lo revises. Yo aquí ya lo voy a cerrar, pero ahí te dan la indicación de cómo lo guardarás para que se vea reflejada esta evaluación en tu portafolio de evidencias, porque acuérdate que estos cuestionarios los evalúa de forma automática en la plataforma y solamente están vigentes durante la semana de trabajo. Es decir, si tú quieres responderlos en el día, los de la semana 1 en la semana número 2 ya no van a estar vigentes. Por tanto, es importante que durante la semana 1 dé respuesta a todos estos elementos. En esta semana también tenemos en cuestionario, la práctica número 1, y que es importante enviar porque esos, digamos, son elementos que se tienen que responder. Y para ello, pues tenemos que revisar didáctica número, para responder práctica número 1, cuestionario socioemocional, didáctica en fondo rojo. Y es importante que todos los elementos de la semana, pues prácticamente en esta semana tenemos, ¿no? O lo que estuvimos dando durante la semana. Bueno, pues prácticamente este espacio es para que puedas tu reacción, si tienes alguna duda puedas compartirnos tus mensajero, tus dudas, sugerencias, comentarios y con todo gusto lo atendemos. Muchísimas gracias, me despido y que tengan muy buena noche. Su asesora virtual y hasta luego.